saludo maravilloso, lleno de alegría y de amor para todos nuestros oyentes el día de hoy, en esta emisión especial, porque tenemos aquí en estudios la presencia del Niño Nuevo, muy esperado por todos nuestros oyentes. Y así vamos a aprender y a comprender cómo es el verdadero nacimiento del Hijo del Hombre. Un saludo muy grande para todos nuestros oyentes del Corazón Habla, que el día de hoy están conectados por nuestro canal de Telegram, transmitiendo desde Cali, Colombia, para todo el planeta. Queremos invitarlos a todos ustedes para que escriban sus comentarios, sus preguntas a través de nuestro chat. Recordemos que estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook, y allí pueden encontrarnos. Conduciendo conmigo el programa está Andrés Zapata. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Pilar, un gran abrazo para ti, un gran abrazo para todos quienes nos están escuchando en las diferentes ciudades, en los diferentes países de esta hermosa Latinoamérica. Hoy tenemos un muy especial invitado, nuestro querido Gabriel Mauricio Cardona, el Niño Nuevo. Bienvenido, Gabriel. Hola, buenas tardes. Abrazo grande. No, antes yo estoy muy contento de que ustedes me hayan invitado a participar aquí de este programa llamado El Corazón Habla, porque el corazón sí nos dice lo que es verdadero, y si nosotros aprendemos a seguirlo, pues vamos a tener certero el sendero hacia la luz, hacia la verdad y hacia lo que vamos a hablar hoy, un nacimiento anunciado en el Hijo del Hombre para este tiempo. Entonces, muchísimas gracias Pilar, Andrés, por invitarme, y a toda la mesa de trabajo. Así es, Gabriel, para nosotros también es muy agradable tenerte y saber que hoy vamos a aprender mucho. Y además de eso, Andresito, ¿qué piensas acerca del Hijo del Hombre? Bueno, hay tantas cosas maravillosas y tantas enseñanzas sobre el Hijo del Hombre, sobre todo dentro de la descripción que hace Apocalipsis 12, donde se narra una historia de un nacimiento de un gran hombre que nacerá en estas tierras, en esta Latinoamérica bella, de la cual dentro de la introducción enunciábamos. Hay muchas preguntas. Este canal se caracteriza por enseñar cosas totalmente nuevas, por hacer nuevas todas las cosas, y por eso tenemos a Gabriel aquí con nosotros para que nos hable precisamente de qué significa para él, en toda esa enseñanza que tiene, en todos esos conocimientos maravillosos. ¿Qué significa para ti, Gabriel, el Hijo del Hombre? Bueno, para hablar del Hijo del Hombre hay que necesariamente recurrir a lo que Jesús enseñó acerca de él. Indudablemente que todos consideran al Hijo del Hombre como Jesús, y Jesús es el anciano de los días, y este como tal es el Cristo en la tierra. Sin embargo, tenemos que hay ciertos fragmentos de su testimonio que quedó escrito indudablemente gracias a todos los que tomaron nota de sus enseñanzas, donde él decía, por ejemplo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino por voluntad de mi Padre que me envió. Ahí entonces se está trasladando el Hijo del Hombre fuera de sí mismo a otras personas, y se está diciendo: ¿cómo es eso de que cuando levantemos el Hijo del Hombre? Ese es el punto en el que ya nos involucra a todos nosotros. ¿Y qué significa eso? Tendríamos que ir a algo parecido que dijo Pablo de Tarso cuando refirió: cuánto sufro con dolores de parto, hasta que hayáis formado. Él no dijo el Hijo del Hombre, pero dijo el equivalente: al Cristo dentro de vosotros. Si unimos las dos formas de decirlo, la de Jesús y la de Pablo, encontramos que no son inconexas, que ambos están refiriendo que hay que gestar algo por dentro. ¿Quién es el Hijo del Hombre entonces? El que hace la labor que Pablo refirió, la que Cristo enseñó. Consiste en formar al Cristo por dentro, en el corazón. A partir de ese momento y del entendimiento de esa enseñanza, es que podemos hablar del Hijo del Hombre ya no como Jesús,
sino que Él es el modelo o el referente para que yo pueda gestarlo dentro de mí, y yo soy el Hijo del Hombre. Oh, maravilloso. Todo esto es una enseñanza que podemos unificar con los documentos que hemos venido trabajando las semanas anteriores, donde hemos evaluado mucho el proceso de desarrollo, de mutación, de transformación que se está viviendo en la tierra. Significa, Gabriel, que lo que tú nos estás enseñando o compartiendo desde tu experiencia y conocimiento es que es necesario que vuelva o se reintegre o nazca de nuevo ese verdadero hombre universal del cual está escrito en los evangelios y en las enseñanzas de Pablo de Tarso. Aquí nacería una pregunta muy especial, porque nosotros tenemos como conocimiento base que Jesús nace el 24 de diciembre, así se enseña en toda la tierra. ¿Habría algo nuevo por enseñar aquí sobre esta fecha de nacimiento, Gabriel? Claro, indudablemente. Bueno, tenemos que partir del hecho para responder esa pregunta o entrar en la enseñanza, que las tradiciones que la humanidad sigue están fundamentadas en una heredad de, digámoslo así, prácticas culturales que se van otorgando de generación en generación. ¿Qué significa eso? Que, bueno, desde que yo nací, por allá en 1984, yo nací en una familia colombiana, católica por tradición, y entro yo en la tradición católica porque mi mamá lo era, porque mi papá lo era, porque ellos lo heredaron de sus propios padres y así sucesivamente. Entonces a mí me tocó lo mismo. Y en esa tradición se practican una serie de ritos, de enseñanzas y de conocimientos que implica celebraciones. Ahí entra el 24 de diciembre. Claro, eso se extiende a otras culturas, a otras religiones, y prácticamente digamos que casi todo el mundo lo celebra ese día. ¿Por qué les digo todo esto? Porque decir lo que vamos a decir a partir de ahora implica cuestionar todas las tradiciones que han determinado la forma de vivir y de pensar en un modelo cultural prácticamente de la humanidad. Y eso es justo lo que tenemos que hacer. Eso es necesario hacerlo. Si Jesús dijo que nosotros teníamos que formar al Hijo del Hombre, y Él se presentó ante la humanidad como tal, conteniendo a Cristo, porque ese es el equivalente del Hijo del Hombre, esto ya tiene un sentido mayor a celebrar un nacimiento. No, entonces Jesús no nació el 24 de diciembre, nació tal día. Entonces traslademos la Navidad a tal día y démonos regalos y bebamos champán y comamos buñuelo y natilla, como se hace en Colombia. Y ya, eso fue todo. Para eso se hizo todo el plan de cambiar o de sustentar por qué no nació el 24 sino otra fecha. No tiene sentido. Tenemos que ir a la profundidad. Es que es necesario saber cuándo nació Él, no para trasladar una tradición a otra fecha, sino para que yo entienda que ese es el símbolo de mi propio nacimiento, porque tengo que convertirme en lo que Él mostró, un hijo de hombre. Ahí es donde tiene valor lo que vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús. Precisamente por eso, Gabriel, necesitamos conocer a profundidad la vida de Jesús el Cristo aquí en este planeta, que encarnó y respetó las leyes porque nació de la Virgen María, que ese es otro punto para descubrirlo. La Virgen María. La Virgen María, dentro de ser mamá, y sabemos que las mamás, nosotras parimos. Y hay un apócrifo puntual que habla de ella, que de ella salió un chorro de luz. Y yo me acuerdo que cuando yo tuve mi hija no salió un chorro de luz. Salió mi bebé con mi sangre, con la sangre de mi esposo. Nació hermosa, rosadita. Pero yo hago esta similitud porque tenemos que entender que las leyes de arriba de Shelho son totalmente diferentes, pero que cuando seguimos la historia de Jesús, entendemos el nacimiento de Él, como lo decía Nicodemo, pero ¿cómo puedo volver a nacer? ¿Meterme en la pancita de mi mamá? Eso era algo imposible dentro del nivel
del razonamiento de la época. Pero ahora, el nacimiento del Hijo del Hombre, ¿cómo lo podemos, digámoslo, con palabras sencillas, para que las personas que en este momento nos están escuchando, son nuevas, unas que nos están siguiendo y otras que vienen en el canal y son suscriptores, entendamos con la sencillez la verdad de lo que es la Virgen María, la vida de Jesús el Cristo en el planeta y su nacimiento como tal que estamos pronto a celebrar? Entonces, tomemos lo que tú dijiste que es muy hermoso. Sí, está en el protoevangelio de Santiago, la narrativa de la partera. Ella dijo que incluso en la gruta se estacionó una nube. Yo siempre digo, ¿por qué hablan tanto de nubes en los evangelios? Como si tuvieran algún tipo de relevancia particular que haya una nube aquí o allá. O el clima que ha cambiado. Sí, pero resulta que no era una nube, sino una nave. Igual como los Reyes Magos siguieron una estrella. En este caso se trataba de una nave y ahorita vamos a entrar a profundizar por qué había naves en el nacimiento de Jesús y por qué estuvo siempre preservado por hombres de otros mundos, como el caso de Gabriel, el nacimiento de él y de Juan. Pero resulta que tú dijiste que del útero de María salió un chorro de luz. Pues resulta que eso es exactamente lo que debemos comprender como el nacimiento del Hijo del Hombre. Es luz nacida dentro de nosotros mismos. Dice entonces la partera que este chorro de luz salió como un haz de luz que luego se fue conformando en el cuerpo de un bebé y que se estacionó en las manos de la partera y ella dijo, pero no tiene peso. Es tan sutil, siendo que ya tenía cuerpo, que se condensa, que ella queda asombrada. Tampoco nació con los fluidos que lógicamente todo parto natural implican, sino que nació perfectamente limpio, inmaculado, prolijo, y cuando ya tomó la densidad suficiente, ella se lo entrega a María y María se lo pone en el pecho, y él bebe o lacta del pecho de su madre. Maravilloso. Eso es una maravilla, pero no es un acontecimiento fenomenológico, sino que encripta el símbolo de lo que significa nacer de nuevo, que también lo mencionaste. Es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo, pero ¿cómo hago para meterme en el vientre de mi madre? Nicodemo pensó en un nacimiento carnal. No, él ya había nacido de la carne, y ahí estaba él. Ahora tenía que nacer otra vez, pero de espíritu, que es la misma luz que se conformó en el pequeño bebé Jesús. Nosotros tenemos esa misma luz por dentro. No estamos hablando de una luz de linterna, ni de antorcha, ni de lámpara. Estamos hablando de una luz, espíritu, alma, ser, que es fuente de toda cosa creada o viva. Eso es lo que nosotros tenemos por dentro. El Cristo es esa misma luz que se manifestó y luego se conformó en Jesús. El Cristo es esa misma luz que tenemos y ahora nos toca hacer lo mismo, conformarla en un nuevo ser, conformarla en una nueva, no digamos persona, pero sí digamos un nuevo hombre, una nueva mujer. En el momento en el que eso suceda, es una gestación interior que nos separa rotundamente de cualquier cosa que hayamos sido antes de ese momento. Es decir, que no es un nacimiento mágico, es un nacimiento que sucede por conciencia, por trabajo interior, por dejar todo aquello que nos daña, nos avergüenza, nos maltrata y que daña a otros en nuestro accionar. Es un nacimiento de profundo corazón. Eso lo hace, voy a decirlo en estos términos, lo puede hacer cualquier persona, pero no lo hacen todos. Es decir, todos tienen la capacidad, pero no todos tienen el deseo. No todos tienen el conocimiento, pero los que tienen el deseo adquieren el conocimiento porque lo buscan. Y bajo esa condición la enseñanza de Jesús se convierte en la ruta para nacer otra vez. La luz que tenemos por dentro, que se haga manifiesta en toda clase de virtudes humanas y universales que hasta ahora el hombre terrestre no ha mostrado, porque está muy volcado a las cosas de este mundo, pero no a las cosas de las leyes eternas. Amor, comprensión,
bondad, servicio y perfección en todo el sentido de pensamiento, palabra, obra. En esos términos, yo creo que podemos aterrizar lo que significa nacer de nuevo. Para enlazar todo lo que Gabriel nos está compartiendo y darle la bienvenida a quienes están apenas llegando y se están enlazando a esta transmisión de programa especial. Es un programa muy especial porque estamos hablando sobre el nacimiento del Hijo del Hombre. Hemos tocado un proceso que podríamos describir de la siguiente forma. Estamos hablando del nacimiento de Jesús y hemos tocado el protoevangelio de Santiago, donde se nos describe cómo fue el nacimiento de Jesús dentro del planeta Tierra y cómo fue su proceso de nacimiento desde una luz purísima, siendo llevado al pecho de su madre y amamantado por ella. Y cómo los símbolos de ese nacimiento estuviesen acompañados, como lo describe Gabriel, de unos fenómenos naturales, entre comillas, porque se describen en la Biblia como nubes, pero que es el acompañamiento de unas fuerzas universales que vienen acompañando la Tierra desde mucho antes de que este naciente llegase a la Tierra. Hay un acompañamiento por estas fuerzas espirituales de inteligencia que permiten que el hombre vaya creciendo, vaya desarrollándose, vaya adquiriendo inteligencia. Pero hay algo que tú decías, Gabriel, con relación, y también lo tocó Pilar, con relación al nacimiento, que es el modelo de pensamiento que tienen los hombres terrestres cuando se preguntan, haciéndose la misma pregunta que Nicodemo hizo. Pero yo, siendo un hombre ya anciano, ¿cómo hago para volver o cómo hago para entrar al vientre de mi madre? A lo cual Jesús le responde de forma sencilla y dejando en claro que no es tan literal como se viene enseñando, porque tú también nos decías, Gabriel, que vamos a romper con todos los esquemas preestablecidos que nos han enseñado como educación única en la tierra. Y entonces ahí es cuando Jesús describe que no es literal el nacimiento de Nicodemo del vientre de su madre siendo un anciano, sino que es un modelo de conciencia, un modelo de investigación que lleva a la inteligencia, un requisito que se debe tener, que es la voluntad. Aquí hay unos factores que nos conllevan a la verdad de mucho valor. Qué maravilla todo esto, Gabriel. Ahora, con relación al nacimiento de Jesús, ¿qué significa para ti el nacimiento de Jesús? Ya lo describimos, que el 24 de diciembre definitivamente tiene una condición de hombre que desconoce muchas cosas, y hablaste del protoevangelio de Santiago. ¿Qué fecha entonces es el nacimiento de este gran hombre que vino a la tierra a entregarnos tanto conocimiento, tanta sabiduría, a enseñarnos del amor, de la pureza, de la dulzura? Hablar sobre el nacimiento del Hijo del Hombre, indudablemente yo entiendo que no es tan sencillo asimilarlo, porque por muchas palabras que yo pueda decir, todas las personas que nos están escuchando y que han buscado y han perseguido el despertar de conciencia y el conocimiento para conseguirlo, necesitan más. Necesitan una mecánica, un paso a paso. La pregunta es, ¿yo qué hago para nacer otra vez? ¿Qué tengo que hacer? Dígame, paso 1, paso 2 y paso 3. Pues resulta que esa respuesta existe. Vayamos a la pregunta, entonces, ¿qué me haces para poder llegar a esa necesidad que tienen los que nos escuchan? El primer paso es deshacernos de todo aquello que no esté sostenido en una verdad. Necesitamos conocimiento. Recuerden que Juan estableció 3 condiciones que la ley exige para que un hombre pueda ver el nuevo tiempo: un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos. Lo voy a dejar hasta ahí para luego retomarlos más adelante como la respuesta esperada. Porque tú preguntaste, ¿y qué pasa con el 24 de diciembre? Bueno, resulta que si leemos el Génesis, el capítulo 9, el capítulo 10, nos va a referir una historia un poco macabra. Pero no importa, se trata de adquirir conocimiento y por eso tenemos que estudiar. Leámoslo. Ahí van a encontrar que Noé tuvo 3 hijos y que en el momento en el que lo encontraron por allá borracho y todo eso, su hijo Cam, pues digamos que lo ventiló a todas partes. Noé se enojó mucho con él, prácticamente le dijo que se fuera. Lo estoy contando un poco en términos coloquiales para que se entienda. Ustedes luego tienen que estudiarlo.
Cam se fue y por allá se casó con una señora llamada Semiramis. Esa señora Semiramis está constatada su existencia como diosa, pongámosle el término pagana, porque es que esto que les estoy diciendo no tiene nada que ver con Jesús, absolutamente nada, con Cristo. Esto es un asunto del Antiguo Testamento. Ella se convirtió después en una diosa o semidiosa de muchas otras culturas que a partir del Imperio Romano se extendieron a muchos pueblos y fueron adoptados pues todos estos dioses como propios para ser idolatrados. Ella es la imagen de Starbucks, el famoso café de Estados Unidos, pero también es la famosa Estatua de la Libertad. Pero también está en los billetes de algunos países del mundo. Pero también es el ícono de Columbia Pictures, que es la misma mujer con la antorcha. Bueno, Semiramis está en muchas partes. Se le rinde culto a ella. Esta señora, voy a saltarme muchos detalles de la historia porque eso parece una telenovela llena de intrigas, de traiciones. El punto es que ella tiene un hijo. El papá se desconoce porque eso hubo asesinatos, masacres, quedó viuda, pero en síntesis tuvo un hijo llamado Nimrod. Ustedes deben recordar la famosa Torre de Babel. Nimrod fue el que en una tremendísima prepotencia propuso llegar al cielo construyendo una torre. ¿Eso fue en Babilonia? Ajá, en la época babilónica. Bueno, ya saben quién es Nimrod con ese referente para que luego lo estudien, pero resulta que después él se muere y ella tiene otro hijo llamado Tammuz y se inventa que esa es la reencarnación de Nimrod. Y a todo el mundo le dice que ese es Nimrod y todo eso porque pues lógicamente este había logrado una gran acogida como dios. Resulta que Tammuz se convirtió en otro dios pagano y nació el 25 de diciembre. Ese señor Tammuz. ¿Cómo así? Y luego, con todo el asunto del Imperio Romano, su expansión y demás, este dios Tammuz se trasladó con nombres diferentes al pueblo griego, al pueblo indio. Entonces allá le dieron otro nombre que es Zeus, allá en el otro pueblo le dieron otro nombre, pero siempre conservando la fecha de nacimiento del 25 de diciembre. También se le atribuye esta fecha de nacimiento a Mitra, el famoso dios del mitraísmo, que le clava un puñal a un toro. Ese es el símbolo del dios Mitra. Y como todos estos dioses, quienes nos han escuchado hablar, tanto a mí como a ustedes, pertenecen a una rebelión que se encuentra en el planeta Tierra. Es decir que no estamos hablando de seres humanos cuando nos referimos a estos nombres. Estamos hablando más específicamente a otra clase de seres que son más atrasados, que son destructivos, que son negativos y que su estrategia ha sido fomentar religiones e idolatría entre las personas de la tierra para que ellos puedan presentarse como dioses y esclavizar mental, emocional y físicamente a la humanidad terrestre con la finalidad de que sus espíritus se vayan a un abismo y nunca aparezca el Cristo del que estamos hablando en ellos. Tammuz nació el 25 de diciembre, Mitra y todo lo demás, que se trasladó después al famoso concilio de Nicea, donde Constantino, habiendo dentro de su imperio un montón de gente que adoptó el cristianismo como su forma de vida, porque eso no era una religión, sino como su conocimiento y su sabiduría para emprender el sendero de la vida y de la encarnación que tienen. La enseñanza de Jesús les dio la verdad. Él, por supuesto, no estaba conforme con eso, pero como la mayoría de su imperio era perseguidora de Cristo para formarlo por dentro, para congraciarse con su pueblo, determinó que el cristianismo fuera la religión oficial del Imperio Romano, pero le hizo una serie de variaciones al cristianismo original. Tomó todas las
tradiciones religiosas y místicas de los demás pueblos que no seguían al cristianismo. Entonces ahí entra el mitraísmo, ahí entra el judaísmo, indudablemente, y todos los demás, e hizo una mezcla que llamó cristianismo. Ahí entra que la Biblia, que es la que estudiamos los que buscamos la sabiduría de Jesús, tenga 5 libros enteramente de la Torá que refieren al Dios Jehová, y al judaísmo como tal es al que le interesa ese conocimiento, no al cristianismo. Pero lo mezclaron, está ahí y esa es la evidencia. Y allí se trasladó la fecha del 25 de diciembre, adjudicándosela a Jesús. Y por eso es que a partir de más o menos el año 323 después de Cristo, que se dio ese concilio, la humanidad que sigue la enseñanza de Jesús dejó de seguirla porque dejaron de enseñarla como era y comenzaron a celebrar el 24 de diciembre o el 25 como su nacimiento. Ese es en un más o menos el por qué esta fecha del 25 de diciembre. Qué verdad tan sorprendente el día de hoy. De verdad que es que estoy un poquito conmovida, porque entonces entiendo cómo nacen las tradiciones en el planeta Tierra desde ese año y cómo desde allí hay un engaño y hay una tergiversación de la historia real de Jesús. Invito a todos los oyentes para que en el chat de comentarios den sus opiniones. Son bienvenidos. Voy a revisar en este momento. Anímense. Hoy estamos de fiesta. Hoy estamos celebrando el nacimiento. Digamos, una precelebración. ¿Sí? Unos 3 días antes que nos falta del nacimiento del Hijo del Hombre. Y por eso tenemos que estar muy contentos. Vamos a darles un aplauso a ese nacimiento del Hijo del Hombre. Este aplauso es para ustedes que están naciendo como hijos de hombre. Y que están conociendo la real verdad que necesitamos para aperturar nuestro nacimiento. Porque tenemos que tener algo claro. Si queremos un corazón nuevo, tenemos que sacar lo que daña ese corazón. Hay que eliminar y hay que cortar lo que no pertenece a un nacimiento de luz. Seamos conscientes de que nosotros necesitamos tener ese estilo de vida que antes había y que es necesario porque queremos tener una convivencia con mucha inteligencia como Jesús nos lo enseñó. Por eso Él vino aquí a enseñar a enseñar y a tratar su legado. Es un legado que nos deja a nosotros en nuestro propio corazón. Si el nacimiento viene del corazón, Gabriel Mauricio, ¿quiere decir que allá hay más conocimiento? Wow, esa es una pregunta que es difícil responder con un simple sí. Lo que pasa es que el corazón, siendo un órgano de carne, conocido ya por todo su función fisiológica, fisionómica, está conectado a una fuerza invisible por los seres humanos, pero contenida en su interior. Se llama alma. Y el alma es una fuente de sabiduría enormemente superior a la mente, que es la herramienta por excelencia en la humanidad para manejar conocimientos. Entonces, yo tengo mucho conocimiento porque leí muchos libros. Claro, indudablemente sí. Pero usted que sabe del alma, usted que sabe del universo, usted que sabe de cómo se creó el Padre Eterno, usted que sabe de las fórmulas genéticas y espirituales para hacer los soles que alumbran el universo, usted que sabe de cuáles son los principios y las leyes que fundamentan la creación y por qué existen y qué hay antes de que existieran ellas. Entonces, si usted no sabe eso, no sabe nada. Pero todo eso, cualquiera podría decir, pero es que yo no sé eso porque no hay ningún libro que lo tenga escrito. Resulta que, siendo eso real, no es una excusa.
Toda esa información está contenida en nosotros mismos, en algo que se llama serviluz y se encuentra dentro de cada célula humana. La ciencia lo descubrió hace poco de manera muy limitada, lo llamó biofotón, un haz de luz al interior de cada célula, inclusive de las plantas y los animales. Pero lo que la ciencia no ha dicho, porque no lo sabe, es que en ese haz de luz existe la información que traslada el alma universal al alma personal de cada individuo. De manera que cualquiera que se internalice puede tener acceso a ese conocimiento. Eso en muchas culturas y tradiciones espirituales se llamó iluminación. Es la que enseñó Buda, es la que enseñó Jesús, es el camino que enseñaron los hombres del Xielho con la lógica de la lógica, significando que todo lo que el hombre haga hacia adentro lo conduce hacia la verdad. Todo lo que el hombre haga buscando lo de afuera lo conduce hacia un abismo. Básicamente, eso es lo que quiere decir que el corazón guarda los grandes misterios y secretos que la humanidad tanto ha querido encontrar, y por eso es que el nombre del programa de ustedes es tan maravilloso, El Corazón Habla. Bueno, una respuesta muy, muy, muy especial, muy profunda, Gabriel. Y definitivamente estamos disfrutando este dulce sabor del conocimiento. Fíjense, antes de que Gabriel diera este cierre en esta última parte, él mencionó 3 elementos que describen la enseñanza de Juan y la puntualizan como una mecánica. Significa que todo este conocimiento que estamos hablando, del que estamos compartiendo el día de hoy, tiene un sentido. Y es que el hombre escaladamente o por escalones vaya ascendiendo a su propio conocimiento que está dentro de sí mismo. Pero tocabas ahorita cómo Juan exigía 3 condiciones: un cuerpo limpio, un corazón puro, y acabas de describir la facultad del corazón y el por qué es tan importante purificarlo. Pero también hablas de una mente llena de conocimiento, y hemos escuchado muchos conocimientos de tu boca en este momento. Nos has compartido muchísimas historias que enriquecen la savia de este programa. Nos has llevado a comprender que el conocimiento realmente se obtiene desde dentro y que fuera hay una gran trampa y hay una gran confusión que nos hace creer una cantidad de cosas que están totalmente erradas y llevándonos hacia afuera de nosotros mismos. Estas son grandes herramientas que definitivamente podemos nosotros empezar a enlazar para poder llevarlas a nosotros mismos como ejercicios prácticos o ejercicios espirituales y poder ascender dentro de la comprensión de este gran nacimiento del Hijo del Hombre. ¿Qué significa el nacimiento del hombre para cada uno? Hagamos la reflexión. ¿Qué significa nacer de nuevo? Como Nicodemo se preguntaba a sí mismo. Y hemos tocado unas mecánicas, hemos tocado los conocimientos que están descritos en los escritos del Antiguo Testamento que comprendemos ahora tienen una dirección diferente, totalmente alejada del interior del hombre. Bueno, hay tanto conocimiento. Significa entonces, Gabriel, que este hombre tan emblemático y tan especial, sobre todo para nuestras culturas latinoamericanas, como lo es Jesús, se dice que nació el 23 de septiembre. Explícanos, cuéntanos, háblanos sobre esa fecha tan especial. ¿Qué significa para ti esta fecha y por qué entonces sería así esta fecha y dónde nosotros podríamos ubicar referencias, donde pudiésemos llegar a más conocimientos por nuestra propia voluntad? Bueno, antes de responder el asunto de la fecha o el verdadero natalicio de Jesús, es que tocaste algo muy importante al mismo tiempo cuando hacías tu reflexión, y es lo que la gente está esperando. Al fin y al cabo, yo tengo que repetirlo. La fecha es importante, pero no es la respuesta al nacimiento del Hijo del Hombre en mí. La respuesta en mí es lo que yo pueda comprender de qué tengo que hacer, por qué tengo que hacerlo, O que tengo que decidir. o qué tengo que Que decidir. tengo que cambiar. Exacto. Y la información que vamos a brindar
tiene que satisfacer esas necesidades que las personas que nos están escuchando, pues sabemos que tienen. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes sabían que el consumo de alcohol estimula la producción de ácidos grasos que se interponen entre las conexiones neuronales, matando neuronas, generando terribles dolores de cabeza, llamado resaca, guayabo o según la cultura en diferentes países de cualquier manera? Ah, puede que sí, puede que no. Cuando Juan dice, necesitáis presentarle a la ley un cuerpo limpio. Y ustedes preguntan, ¿y qué significa eso? Sencillo, todo lo que dañe el cuerpo, usted lo va a dejar. Eso es limpiar el cuerpo. Porque si no, entonces, no, pues bañémonos con buen jabón y con buen champú de marca fina y el cuerpo queda limpiecito. Ya me aceptaron en el reino de los cielos. Ajá, pero ¿cómo está por dentro? ¿Qué es lo que usted utiliza para mantenerlo? Ahí entonces tenemos que hablar de todos los vicios. Todos los vicios fueron generados a partir de la necesidad que tiene la misma rebelión de la que hemos hablado, que engaña al mundo entero, según el Apocalipsis, de trasladar un montón de prácticas, tanto culturales como cotidianas, en las personas que vayan en detrimento de su cuerpo, de su espíritu, de su mente y de su corazón. Y de ahí salieron todos los vicios. Mire, Gabriel Mauricio, que justamente Edilberto Yola está hablando o dio un aporte y lo quiero leer. Dice así: todos esos dioses reptiles se han ido camuflando y manipulando de tiempo en tiempo, cercenando el pensamiento de luz del hombre para que no se pueda levantar en la luz de su espíritu. Pero es un maravilloso comentario, es exactamente lo que ha sucedido y lo dijo muy bien. Es que esos dioses son reptiles en el sentido conocido ya por las múltiples denuncias que no solamente nosotros, sino muchas personas han hecho acerca de lo que ya comprenden que se encuentra gobernando en este momento el planeta Tierra. Pero vamos al punto. Todos ustedes están interesados en qué significa nacer de nuevo el Hijo del Hombre. Entonces, si hay que presentar un cuerpo limpio, vamos a limpiarlo de verdad. Todo acto o hábito que nos dañe, dejémoslo de lado, porque nosotros no fuimos creados para sumirnos en una serie de sensaciones para vivir solamente con la finalidad de tenerlas continuamente. Las personas que tienen o han tenido un vicio caerán en cuenta de que lo han tenido por las sensaciones que tal práctica les produce. Cualquiera que sea, hay muchos. Aparte de drogas y alcohol, hay muchísimos. Toda condición o acto repetitivo que vaya en detrimento del cuerpo se termina convirtiendo siempre en un vicio. Pero si nosotros logramos comprender que las sensaciones que esto produzca o estimula pueden tener un efecto placentero momentáneo, pero a largo plazo me matan, la inteligencia mía se enciende. Y dice, no, yo estoy haciendo una barbaridad conmigo mismo. E inmediatamente, por inteligencia, la persona sale de él. Ahí estamos encontrando un sendero de nacer de nuevo. Jesús dijo, la clave central para el nacer de nuevo: ámense los unos a los otros. Pero lo que dijo después de esa coma, que hay que hacer allí, o pausa, es el eje central que soporta ese mandamiento: como yo los he amado. Quiere decir que si él no viene, porque él hubiera podido mandar a Gabriel a decir, Jesús manda a decirle a todos ustedes que si quieren heredar el reino de Dios, ámense los unos a los otros. ¿Por qué no lo hizo? Se hubiera ahorrado nacer y todo el problema del Gólgota y que lo escupieron, lo crucificaron. Imagínense. Pero no, él decidió hacer todo eso con la finalidad de enseñarnos. Porque si nosotros no nos amamos como Él nos amó, o más bien, si Él no viene, ¿cómo hacemos para amarnos si el mandamiento es como yo los he amado? Él tuvo que venir y enseñar cómo es que se ama. Entonces Él veía a alguien tirado en el piso porque no podía caminar y a nadie le importaba, a Él sí. Iba y lo sanaba. Y entonces Él veía que había alguien que nadie escuchaba y Él sí iba y lo escuchaba.
y se sentaba en la casa de Mateo con las prostitutas y con los cobradores de impuestos que todo el mundo odiaba, pero él les daba la oportunidad. Y entonces se iba aquí, allá y acullá, dando de comer, dando de beber, dando enseñanza, dando aliento, curando a las personas, sacándoles demonios. Y ese es el amor que él enseñó, un servicio libre y perfecto a la humanidad. Ahora sí podemos entender el mandamiento. Ay, no, es que yo soy tan amoroso. Sí. ¿Y qué tanto se parece su conducta a la que Jesús tuvo? Ah, no, en nada, porque yo estafo, robo, soy corrupto y todo eso, pero yo amo mucho porque yo tengo a mi familia, yo amo mucho a mis hijos. Tampoco sirve. Amad a vuestros enemigos. Si solo amadas a vuestros amigos, entonces ¿por qué habéis de merecer crédito? Es impresionante la enseñanza de él. Así que, para no hacer muy extensa esta intervención, yo lo que quiero decir con todo esto es, nacer de nuevo es tomar el referente crístico en Jesús como propio en la vida personal. Jesús tenía un cuerpo limpio, Jesús tenía un corazón puro y Jesús sí que tenía una mente llena de conocimientos de la verdad, de la ley eterna y de la creación. No cualquier conocimiento sirve, porque entonces, bueno, los grandes profesionales que han ido a las universidades prestigiosas del mundo podrían cumplir tal requisito. Pero si allá les enseñaron leyes eternas y universales, sí. Pero como eso no es cierto, tampoco es válido el conocimiento del mundo. He ahí, pues, la gran moraleja para nosotros. Nacer de nuevo es ser como Cristo. Y para ser como Él, hay que estudiar todo lo relativo a su vida y a sus actos y ponerlos en práctica. Ahora sí podemos hablar del nacimiento verdadero de Él. Pero antes de hablar del nacimiento del Hijo del Hombre, vamos a saludar a todos los que nos escuchan en el país de Venezuela, México, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Europa, Ecuador. Bueno, a todo el planeta entero que en este momento estamos conectados, 350 personas anunciando el nacimiento del Hijo del Hombre en menos de 3 días. Y estamos contentos. Aplausos por ese nacimiento. Aprender de nuevo del corazón. Aprender que la esperanza es para toda la humanidad. Aprender que tú que nos escuchas, que estás allí sentadito, que quizás sean las 12 o 1 de la mañana, pero estás interesado en una transformación espiritual, que estás buscando la verdad, a pesar de todas las vicisitudes de tu vida y de todo lo que eso pueda crear un panorama terrible, hay una esperanza. Todos los seres humanos estamos dotados de meditación, de reflexión y de oración. La transformación del Hijo del Hombre es sencilla, ¿cierto, Gabriel? Claro que sí, todos podemos hacerla. Todos podemos, Andrés. ¿Usted Así lo ha es. hecho, Andrés? Sí, sí. Todos estamos en ese proceso. Sí, En sí, eso estamos. En eso estamos. En así ese es. proceso estamos y para eso el día de hoy el corazón habla, les entrega con mucha seguridad que escuchen su corazón. Él habla en momentos difíciles. Y ahora sí, la pregunta que todos han esperado en este momento. ¿Cuál es la real fecha del nacimiento de Jesús el Cristo? La pregunta entonces sería, como lo habíamos formulado inicialmente, ¿sabías que Jesús no nació el 24 de diciembre? Ya tenemos un gran resumen de toda la historia. ¿Sabías entonces que nació el 23 de septiembre? ¿Qué significa esto para nosotros? Con esta cantidad de elementos que hemos podido recaudar para comprender el nacimiento del Hijo del Hombre. ¿Qué significa para ti, Gabriel, ese 23 de septiembre? Lo primero es que al momento en el que desmontamos la fecha del 24 de diciembre o 25 de diciembre, pues inmediatamente se genera un vacío intelectual en las personas y una necesidad espiritual a la vez. Bueno, si no es esa fecha, entonces ¿cuándo fue? Por supuesto, hay elementos
en los distintos registros apócrifos y también en los evangelios conocidos que nos permiten encontrar por medio de muchas pistas el verdadero nacimiento de Jesús. Al mismo tiempo debemos atender a los símbolos que se presentaron en aquella época y en la más reciente. De ello también tenemos que hablar, porque el nacimiento de Jesús estuvo rodeado de acontecimientos, aquí en la actualidad lo llaman paranormales, extraños. Luces por aquí, estrellas por allá, naves por acá, ángeles por allá. Pero ninguno de esos calificativos aplica para la comprensión. Lo que sí aplica es el estudio dedicado de la historia y las deducciones lógicas que a partir de ello podamos sacar. Si ustedes revisan la cita de Lucas 1:5, vamos a encontrar una pauta que nos permite empezar a hacer el tejido de la respuesta. Allí se narra la concepción de Juan el Bautista. Deben todos ustedes tener en cuenta que Juan y Jesús son parientes, porque la mamá de Juan era prima de María, Elizabeth. Y Zacarías, su esposo, ya muy avanzado en edad, pues él era sacerdote del templo de Salomón en esa época. Bueno, todos ustedes también saben, y eso aplica en la actualidad, el templo de Salomón tenía que ser asistido constantemente porque, bueno, el ministerio tenía muchas responsabilidades y había personas encargadas de tales atenciones. 1000 años atrás, aproximadamente en la época del rey David, este determinó separar a las familias, o más bien repartirlas en grupos de 24 clases, con la finalidad de otorgarles turnos para poder prestar su servicio en el templo de Salomón y que éste nunca quedara desasistido. 2 clases correspondían a un mes de trabajo. Más o menos eso va a significar que la primera mitad del mes van 2 familias y la segunda mitad del mes, una familia y la otra mitad del mes se encarga la otra. Resulta que durante 1000 años esto continuó. Nuevamente hablamos de tradiciones. Estas permanecen en el tiempo en tanto nadie las cuestione y se obligue a la gente a practicarlas. Resulta que Zacarías, de acuerdo a esta cita de Lucas 1:5, se encontraba ofreciendo su servicio en el templo cuando se le presentó Gabriel en persona. Gabriel es un hombre de las estrellas. Este es un hombre, ser con cuerpo, que se mueve en naves, en platillos voladores. Mensajero. Es el hombre que ha traído todas las profecías al planeta Tierra y de ahí que sus numerosos contactos a lo largo de la historia de las civilizaciones se encuentra su nombre. Bueno, Gabriel se le presenta a Zacarías y le dice más o menos esto: Zacarías, he venido a comunicarte que tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. Y Zacarías casi, ahí dice que se turbó, pues claro, él se sorprendió de ver a Gabriel, se asustó, pero entre esas cosas le dijo, ¿cómo se le ocurre? Bueno, no le dijo así porque él le tiene mucho respeto a Gabriel, pero sí le dijo, es que mi esposa está vieja, yo estoy viejo, ¿a qué hora vamos a tener un hijo? ¿Y eso cómo puede ser? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es Claro, posible? él no aceptó porque su razón le impedía entender eso. Y Gabriel le dijo, Señor, acuérdese que lo que yo le estoy diciendo viene del mismísimo Padre Eterno y es la voluntad de Él. Así que por cuanto tú no has creído, vas a quedar mudo. Y se quedó mudo. Y así pasó. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe, exactamente. Porque Gabriel fue a anunciarle a Zacarías que hay un plan para restablecer la luz en el planeta Tierra y parte de ese plan es que nazca Juan en su esposa Elizabeth. Indudablemente Gabriel no le explicó todo el plan del que les estoy hablando, pero es la aclaración que yo les hago. Y cuando se encuentra una oposición, así sea por no entenderlo, inmediatamente la ley eterna pone una pauta y lo deja mudo para comprobarle que es verdadero. Claro, cuando llegó a su casa se encontró con que efectivamente Elizabeth, su esposa, estaba embarazada. Y es muy semejante esto que les estoy contando, o que más bien cuenta Juan,
con relación a la concepción de María, porque Gabriel hizo lo mismo con las dos mujeres, pero primero fue con Elizabeth y le dijo también que el nombre que debía ponerle es Juan. Un hombre de las estrellas es el que determina el nombre tanto de Juan como de Jesús, y esa es la primera parte que debemos tomar en cuenta, porque resulta que Juan y Jesús tienen 6 meses de diferencia en la concepción de cada uno, y eso es lo que vamos a ver a continuación. O sea, que vienen siendo contemporáneos en el Sí, año. sí, Pero mira, efectivamente. fíjate, Gabriel, algo, y Andrés, que no importa la edad para nacer de nuevo. Si esta pareja, Elizabeth y su esposo, pudieron tener un bebé, que fue Juan, pero para cumplir el plan, entonces le hacemos el llamado a todos nuestros oyentes. Súmense a nacer de nuevo, para que se sumen al plan. Es que precisamente quería tocar sobre lo que acabas de enunciar y que tú también reconfirmas, Pilar, cuando hablas del plan. Esto es lo que dentro de la narración que acabas de terminar guardé para tocar de nuevo, porque me parece muy importante el plan de vida que mencionas. Si nosotros revisamos la Tierra y miramos, sentimos y todo lo que está pasando en el planeta, tanta destrucción, tantas cosas negativas, tristes que existen a nuestro alrededor, y poder escuchar que existe un mensaje o poder escuchar y saber que existe una esperanza a través de un nacimiento de la cual fue descrita hace 2000 años o 2020 años puntualmente, significa que el plan ha venido trabajando en cada uno de los seres humanos y que hoy podemos entender definitivamente porque tenemos la capacidad de comprender hoy, porque hablaste de genética, hablaste de células, hablaste del serviluz, hablaste de unas facultades que se pueden comprender solamente hoy. Y cómo entonces este plan, si lo unificamos con la enseñanza de Juan, que nos habla de un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimiento, se puede concretar en quienes tengan la voluntad y el anhelo de transformarse a sí mismos frente a todas estas dificultades que ya enuncié antes. Significa que hay una esperanza, como lo mencionaba Pilar. Significa que todos nuestros oyentes que hoy se conectaron desde Venezuela, Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Panamá, existe una esperanza y está dentro de nosotros. Estuvo por muchísimo tiempo resguardada en nuestro corazón, en nuestro tejido celular, en nuestra genética. Y hablaste de Gabriel y hablaste de estrellas, significa que el hombre de la tierra está incluido dentro de un plan y que no está solo, está siendo acompañado y guiado. A mí me maravilla todo lo que has enseñado. Y yo diría entonces que tenemos una enorme esperanza y una gran labor que hacer cada uno de nosotros. Adelante, Gabriel. Pilar. Entonces recuerden que Zacarías era de la orden de Abías. Ese es el dato importante para poder desarrollar la parte que viene. Si ustedes se van a Primera de Crónicas 24, porque los que nos están escuchando son estudiosos y pueden tener su Biblia a la mano para ir confirmando esta información. Ahí en el capítulo 24 encuentran el ordenamiento de las clases y hallarán que la octava era la clase de Abías. Esto es muy importante porque son 24 clases distribuidas en el año para asistir al templo en su ministerio. A la clase de Abías le corresponde el octavo turno y eso significa que Zacarías se encontraba cumpliendo con ese ordenamiento justo cuando se presentó Gabriel a anunciarle el nacimiento de Juan. Si estaba en el octavo turno, eso inmediatamente nos ubica en el tiempo. Calendario. Lo que pasa es que no podemos usar el calendario gregoriano para hacer este estudio porque, primero, el calendario gregoriano no existía en esta época. Era el calendario judío. Nos toca irnos al calendario judío. De acuerdo al calendario judío, la clase de Abías, que es el turno número 8, correspondía a un mes en ese calendario llamado el mes de Tammuz. ¿Cómo les parece la ¡Qué coincidencia? coincidencia! Claro, los meses del calendario judío tienen distintos nombres. El primer mes no coincide con el mes de enero del calendario gregoriano. Arrancaría para nosotros en el mes de marzo. El mes de Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul,
Tisri, y así sucesivamente hasta completar el año completo. Resulta que la clase de Abías, el turno número 8, le correspondía al mes de Tammuz, de acuerdo al calendario judío. Pero hoy en día sí podemos revisar el calendario judío, a qué mes corresponde en el calendario gregoriano cada uno de esos meses. Y encontramos que efectivamente el mes de Tammuz corresponde al mes de julio del calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros. Entre junio y julio está incrustado el mes de Tammuz. Eso significa que la anunciación que Gabriel hace a Zacarías de que su esposa dará a luz a un niño que deben llamar Juan, se hizo en el mes de julio, calendario gregoriano, coincidente con el mes de Tammuz. Ahí, ya aquí varios en la mesa de trabajo están haciendo cuentas con las manos. Y mentalmente. Y ustedes también, es que esa es la lógica que tenemos que aplicar. Claro. Efectivamente. Entonces tu esposa tendrá un hijo. En este preciso momento la concepción ya se dio. Es decir, ella ya está embarazada. Si contamos a partir del mes de julio, que eso sucedió, el tiempo de gestación de un ser humano, que son 9 meses, vamos a encontrar que el nacimiento de Juan el Bautista se dio en el mes de abril. En el mes correspondiente al calendario judío, al mes de Iyar. Juan el Bautista nació en el mes de abril, de acuerdo a la clase de Abías, al turno octavo que corresponde al mes de Tammuz, de acuerdo al ordenamiento del calendario judío en esa época. Y bajo esa condición nosotros tenemos una respuesta maravillosa. Juan nace en abril. Y aquí viene la otra maravilla. Que si ustedes se van a Lucas 1, versículo 26, encuentran lo siguiente. Al sexto mes, el arcángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y todos ustedes conocen qué pasó cuando Gabriel visitó a María. Aquí está clarificando Lucas que al sexto mes de haber ido Gabriel a visitar a Zacarías, visitó a María y le dijo: María, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, porque fruto del Espíritu Santo es. Y conocen ustedes la respuesta. María también dijo: pero ¿cómo es posible? Nunca nadie, ningún hombre me ha tocado. Este prodigio, porque eso es exactamente así, sucedió en María 6 meses después de que sucedió con Elizabeth. Si encontramos que ninguno de los dos había nacido todavía, ambos estaban en gestación separados por 6 meses. ¿Cuál es el sexto mes a partir de julio? Bueno, hagan las cuentas. A ver, aquí en la mesa de trabajo, que son buenos para hacer cuentas con la mano. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, contando julio como uno de esos 6 meses. Resulta que Jesús fue concebido, no nació, fue concebido en diciembre. Porque de acuerdo al calendario gregoriano y judío, el mes de Iyar corresponde a diciembre. Y ahí fue cuando sucedió la anunciación de María. He ahí pues que la respuesta de aquí en adelante ustedes ya la tienen. ¿En qué mes, de acuerdo a este estudio, nació Jesús? Su concepción fue en diciembre. La concepción fue en diciembre. Y su nacimiento 9 meses después. 9 meses después, que sería el 23 de septiembre. Toda esta historia... Todavía no hemos hablado del 23 porque eso tiene una señal que nos permite establecer la fecha exacta. Pero al menos hasta ahora, de acuerdo a este estudio, podemos establecer el mes exacto. Sí fue septiembre. Sí. Y para ello, dentro de la historia, antes de llegar el 23 de septiembre, la señal, eso que nos estabas hablando ahora,
una señal que hubo en el cielo de una virgen. Para mí es una señal cósmica donde las estrellas, esos seres que están arriba, se unieron para avisar ese nacimiento. A la razón humana, ¿cómo podemos explicarlo? Tiene que necesariamente ser con base en conocimientos y en conocimientos de profecía. El Apocalipsis 12:5 dejó establecido el símbolo del nacimiento del Hijo varón y en ello la representación gráfica de tal acontecimiento. Debo advertirles que esto ha estado incomprendido durante 2000 años que tiene el Apocalipsis escrita, pero solo, como en muchas profecías, solo a partir de un suceso inteligible por los más apercibidos es que hay profecías que se pueden interpretar. Digamos que no había sido posible interpretar esta profecía totalmente hasta que no sucedió esa gran señal en el cielo que tú acabas de mencionar. Resulta que desde el año 2015 hasta el 2017 los astros tuvieron una conformación específica, exactamente como lo dice el Apocalipsis 12:5. Dice que vi una gran señal en el cielo. Desde el Apocalipsis 12:1 está esto: una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Quién es esta mujer vestida de sol? ¿Qué significan las estrellas? ¿Qué significa la luna? Son preguntas sin respuesta hasta que esta señal, lo voy a repetir, se dio en el cielo. Resulta que durante esos 2 años, pero especialmente cuando se cerró en septiembre del 2017, la constelación de Leo, la constelación de Virgo y 3 planetas de nuestro sistema solar y a la vez nuestra luna tuvieron una posición muy específica que duró 2 años en el cielo. Virgo se encontraba perfectamente en el centro, con Júpiter en la media de su vientre. Si lo tomamos como Virgo a la Virgen, que indudablemente ese es el símbolo. Quiere decir que Júpiter representaba la gestación, porque dice el Apocalipsis que ella estaba encinta. El símbolo era que Júpiter estaba estacionado justo en la parte media de la constelación. La luna estaba perfectamente ubicada a los pies de Virgo. Y la corona de 12 estrellas la conformaron las 9 estrellas de Leo y 3 planetas más de nuestro sistema solar. Entre ellos Marte, Venus y ahora les confirmo el otro. Completando 12 estrellas. O esto es una coincidencia, indudablemente que esto es verificable de forma astronómica y cualquier persona que nos está escuchando puede trasladarse a lo que sucedió el 23 de septiembre del año 2017. Resulta que, revisando todo el asunto del movimiento de los astros, no para ningún tipo de artilugio de astrología, que es otra cosa muy diferente a la astronomía, sino para verlo desde el punto de vista científico, vemos que esta señal se repite cada 2000 años. Quiere decir que si esto sucedió el 23 de septiembre del 2017, tuvo que haber sucedido también en el septiembre de los 2000 años anteriores, o más bien de hace 2000 años, cuando podemos estacionar o vincular con el hecho de que los Reyes Magos siguieron durante 2 años una señal en el cielo. La misma señal. La misma señal. Increíble. Es la misma señal. Con la ayuda de una nave llamada la Cachina Azul por los indios Hopi, que fue la que guió y orientó hacia esa señal en cumplimiento hasta que los Reyes Magos lograron encontrar el lugar exacto del niño Jesús. Esta señal se dio hace 2000 años y se repitió del 2015 al 2017, cerrándose completamente el 23 de septiembre del 2017, la mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 2 estrellas, y estaba encinta, y ese es exactamente
el nacimiento del Hijo del Hombre. Quiere decir entonces que aquí se abre una apertura espiritual a los hombres y a las mujeres del planeta Tierra. Y como tal, pues, conocerla, que fue en el 2017, yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo yo el 23 de septiembre del 2017? Y le pregunto a nuestros oyentes, ¿qué estábamos haciendo justo en ese día? Muchos acontecimientos estelares tienen la justificación de ser, de haber colocado esa señal en la historia de los hombres. ¿Qué decís, Andrés? Estás como meditando. No, y yo estoy fascinado con toda la enseñanza que Gabriel nos está compartiendo porque es sumamente detallada. Significa que hay grandes conocimientos que necesitamos aprender para poder comprender todas estas señales. Cuando tú dices, ¿dónde estábamos el 23 de septiembre del 2017? Sí, del 2017. Pues esa es una gran pregunta que nosotros dentro de nuestra experiencia de vida podríamos hacernos. Pero la pregunta para toda la humanidad finalmente es si definitivamente estamos atentos a las señales del tiempo. Porque si están sucediendo cosas en la Tierra, están moviéndose acontecimientos y fuerzas sumamente grandes, pero las estamos obviando, las estamos desconociendo porque estamos enfocados en el exterior, como nos decía Gabriela hace un ratico. Si nosotros empezamos a mirar hacia adentro, si empezamos a sentir nuestro corazón, si empezamos a preguntarnos estas grandes preguntas que nos llevan a comprender realmente lo que se manifiesta hoy como señales en el cielo y en la tierra, pues entonces va a ser un gran estímulo para que este trabajo interior que tenemos que hacer todos dentro del cuerpo limpio, el corazón puro y la mente llena de conocimiento se pueda realizar, dado que tenemos unos objetivos que nos están sustentando las mismas estrellas o el mismo universo y toda este gran movimiento en este sistema solar que nos está llevando a esta reflexión. Gabriel, ahorita nos comentabas que la estrella azul, Cachina, ahí entonces podemos enlazar esa profecía con el acontecimiento. Así es. Y dijeron los Hopi que cuando esa señal volviera a presentarse en el cielo, se daría la segunda venida, o sería la señal de la segunda venida del Hijo del Hombre. Ahí ya estamos hablando entonces de la segunda venida de Jesús. Y Él solo va a venir a la tierra en tanto ya se haya dado la segunda venida en el interior de las personas. ¿Qué significa nacer de nuevo? La pregunta central de todo el programa es la segunda venida por dentro. Y solamente ese prodigio, que es una palabra muy bien aplicada a lo que eso significa, en quienes lo consigan verán la segunda venida físicamente de, como lo dicen los pleiadianos, el gran avatar de todos los tiempos, que es el mismo Jesús. Ahora bien, Jesús nació de acuerdo a la gran señal del cielo que confirma el Apocalipsis el 23 de septiembre del año 2 antes de Cristo. Ese realmente sería el año 0, porque es que todo el asunto de Abías, Zacarías y el nacimiento de Juan se instala en el año 2 antes de Cristo. O sea que ahí también hay un defecto en el calendario gregoriano. En el momento en el que nace Jesús, hasta el día de hoy, su enseñanza sigue vigente. Miren cuán poderosa es la sabiduría de Él, que por mucho que han intentado manipularla, dañarla, esconderla, tergiversarla, no han conseguido borrarla por completo de la memoria espiritual de los que, escuchándola desde entonces, han venido encarnando en muchos tiempos y hoy reaparecen como los 144,000. Que eso indudablemente es otra profecía, es otro tema, pero lo toco porque esos son los primeros que gestan el Hijo del Hombre dentro de sí mismos. Y he ahí la maravilla de lo que significa nacer de nuevo. El 23 de septiembre entonces no es una fecha para trasladar una tradición de un lugar a otro. Entonces
Vamos a darnos regalos el 23 de septiembre como se hacía el 24 de diciembre las 12 y de la metamos un noche. árbol de Navidad y nos emborrachamos y todo esto. No, No. sí, ¿en qué momento Jesús dijo que eso había que hacerlo? No, para Ese nada. asunto de los regalos fue provocado por el mismo Tamus. La muerte de Tamus sucedió en un episodio de cacería y él murió encima de un árbol de pino que estaba podrido, de acuerdo a la historia. Y su mamá dijo, no, entonces hay que conmemorar esta fecha trágica con regalos. Dense regalos unos a otros para conmemorar o rememorar la muerte de él. Y resulta que esa es la famosa tradición del árbol de pino, de los regalos y todo lo demás. De allá viene. ¿Qué tal si el 23 de septiembre, en lugar de hacer todo eso, pensamos en todo lo que hemos conseguido internamente? Pensamos en cuánto nos falta, no para sentir nostalgia, sino para decidirnos a conseguirlo. Cuánto nos falta en sabiduría, en conocimiento, en amor, en comprensión, en bondad, en perdón, en todo lo que Jesús enseñó. En tanto yo pueda acumularlo dentro de mí, yo estoy gestando a Cristo por dentro. Qué maravilla es que esta fecha se convierta en el símbolo de un nuevo ser humano y no en un asunto de comercio como hasta ahora lo ha sido. Bueno, Gabriel, la verdad es que maravilloso entender todo el proceso, porque hablaste de algo que me tocó el corazón. Los 144,000 nacidos del corazón esperando la segunda venida. O ya está la segunda venida en ellos. La segunda venida en ellos tiene que gestarse. Es decir, no sucede por magia, esto es algo que se hace por voluntad propia. De hecho, implica esfuerzo, implica trabajo, como todo lo que vale la pena. Pero si hemos empleado tiempo, esfuerzo y trabajo para cosas externas, ¿qué tal si ahora lo hacemos para lo que realmente importa? Las cosas internas, lo que necesitamos ser y convertirnos. En ese sentido, el 144,000 es un gran guerrero, emprendedor de el desarrollo interior. Y eso es lo que más lo motiva, conseguir por dentro las fuerzas del verbo que se manifiestan en él. Acumular ya no tesoros que puede guardar en cualquier lugar de su casa o banco, sino acumularlos dentro de sí mismo como las virtudes que sí se podrá llevar a la siguiente encarnación en tanto deja lo que materialmente haya logrado. El 144,000 es el que hace eso. Eso se llama parousia o maranata. Significa que la segunda venida o la llegada de Cristo primero sucede como una voz interior producida por el esfuerzo en la luz de esa persona y eso lo califica para la segunda venida física de Jesús, que es el anciano de los días. Importante tenerlo en cuenta, mis queridos oyentes. Un saludo para cada uno de ustedes. Y hay otra pregunta aquí, y es esa tradición que se lleva el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Ahí tras de eso también hay otra historia oscura. Tendríamos que recurrir a la lógica de la lógica para responderlo. Para esa y para todas las demás. No podéis emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez y esta se transmite de padres a hijos como una tradición, ahí está, de prejuicios que se heredan. ¿Qué está diciendo los hombres de las estrellas ahí? Que todas las tradiciones son efecto de la ignorancia que produce estupidez. La estupidez, ¿qué es? Es un mal arte para discernir y para actuar. Entonces yo repito y repito y repito y repito las cosas porque no, yo no sé por qué. Pero como la hicieron mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, pues me toca repetirla. Eso es estupidez. No es una ofensa. Es la palabra precisa para determinar un error, un actuar errático. Entonces sí, indudablemente, esa y todas las demás son parte de lo que la lógica denuncia. Esta dice entonces, tened mucho cuidado con lo que enseñáis a vuestros hijos, a vuestros amigos, no sea que los estéis llevando al mismo abismo de ignorancia y fanatismo en el que estáis viviendo.
El consejo de la lógica es sencillo. No repitamos los errores del pasado solo porque es cultural repetirlos. Más bien revisemos todo lo que nos hayan enseñado como tradición, que afecte la vida, que sea producto de algo que no sabemos por qué es, que sea consumismo, y cambiémosla por algo que sí entendamos, pero sobre todo que nos conduzca a una elevación espiritual, que es a un cambio interior, que es a una mejoría humanística. Cualquier práctica de esas sí vale la pena. Bien, Gabriel, también hay algo que nuestros oyentes desean saber y es acerca del reinado de Herodes cuando ordenó a matar a todos los niños de 2 años, impidiendo el nacimiento de Jesús el Cristo. ¿Quién era Herodes para mandar a matar tal acontecimiento de todo lo que hemos hablado hoy, que hemos aprendido? ¿Quién era ese? Y esa fue la razón por la que los Reyes Magos decidieron no suministrarle más información a Herodes, porque él les dijo a ellos, oh, entonces si encontráis a tal rey, informádmelo para que yo también vaya a adorarle. Y los Reyes Magos, digamos que entendieron la intención de él, porque él mismo fue el que dijo, no puede o no hay cabida en este mundo para dos reyes. El único soy yo. Y por eso dio la orden. Pero no es que mandó a matar a los niños menores de 2 años ese día. Él mantuvo ese decreto durante 2 años. De manera que ¿cuántos niños habrán muerto durante ese tiempo? Aproximadamente 144,000 infantes murieron durante ese tiempo. Inocentes. ¿Y eso qué significa? ¿Quién es Herodes? Pues si él dice que él es el único rey, pero sabemos que no lo es, porque por eso mandó a matar a Jesús, porque él sí es el rey, de acuerdo al Apocalipsis es rey de reyes y señor de señores. Y si Herodes sabía eso, no es lo mismo que denunció Isaías cuando dijo que Lucifer cayó del cielo y se mostró en la cima del monte del Sinaí para hacerse semejante al Altísimo. ¿No es el mismo desafío de Herodes al decir aquí solamente hay un rey, reconociendo que había otro? Entonces, Herodes es, de acuerdo a eso, lo que ustedes en su conclusión pueden determinar. El mismo pensamiento que tuvo Salomón, el mismo pensamiento que tuvo Lucifer, el mismo pensamiento que tiene todo criminal en el planeta que se encuentre gobernando al mundo. Es el mismo espíritu que en este momento quiere detener que ustedes nazcan de nuevo. ¿Qué tal si Herodes no murió esa vez? Y ahora se trasladó a todos los que quieren perpetuar estas tradiciones que van en detrimento de sus propios espíritus para que ustedes nunca nazcan. No, es mejor que se mantengan emborrachándose, comprando regalos, sufriendo y estresándose para mantener una tradición económica y consumista con la finalidad de separarlos de la internalización que todos necesitamos hacer. Herodes sigue en el pensamiento de las personas y de quienes están perpetuando esas tradiciones hasta el día de hoy. Bueno, Gabriel, la verdad, queremos más sabiduría, conocimiento. Y estamos muy complacidos de tenerte aquí en el estudio, pero tenemos que hacer las conclusiones. Vamos a entregar entonces el paso a paso, la fórmula, que bien dicha es una fórmula que cada uno de nuestros oyentes debe tomar papel y lápiz y sentir en su corazón para nacer de nuevo, para tener la capacidad espiritual, intelectual, de comprender que nacer de nuevo cuesta y eso solo lo hace un osado, un valiente y una persona que quiere la luz en su corazón. Lo dijo Juan. Esa es la fórmula. Y Juan, habiendo sido concebido 6 meses antes que Jesús, habiendo nacido para preparar la primera venida de él, habiendo llamado a toda la gente en el río Jordán
al bautismo para el perdón de los pecados y enseñar el arrepentimiento, tenemos una gran respuesta. Arrepentíos, corregid vuestro proceder, mostrad frutos de justicia, y el reino de los cielos se habrá acercado a vosotros. Esa es la respuesta. Corrijamos. Dejemos de lado todo vicio. Ahí estamos corrigiendo el proceder. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar porque me equivoqué y... No. Es enderezar el camino. Enderecémoslo. Pero para eso necesitamos reconocer nuestros errores. Si somos muy orgullosos y prepotentes todavía, quiere decir que el corazón está muy duro para hacer ese trabajo. Nos toca agachar la cabeza. No hay problema en agachar la cabeza. Hagámoslo. Eso en lugar de desvirtuarnos nos eleva en honor. Y a partir de ese momento podemos tener un corazón puro si quitamos el rencor, el resentimiento, la amargura y la sed de materia que los 4 poderes que tanto hemos denunciado han impuesto como carga en el corazón humano. Y adquiramos conocimientos de las leyes eternas, estos que se imparten aquí a través de este programa del Corazón Habla y su mesa de trabajo. Ahí tenemos el camino hacia el reino de los cielos, la redención final y la fórmula para gestar al Hijo del Hombre. Gracias, Gabriel. Andrés, ¿tienes algo que decirnos? Bueno, ya con las conclusiones que entrega Gabriel, finalizando este maravilloso programa donde hemos tenido muchísimos elementos a tener en cuenta para el aprendizaje y nuestro desarrollo, quisiera sumar solamente el elemento del 144.000 que tocaste ahorita. Apocalipsis habla de una condición de estos 144.000 seres humanos que están en la tierra, de los cuales se dice entonces tienen vestiduras blancas y no es hallada mentira en su boca. Y siempre me ha llamado mucho la atención esa condición. Hablando con personas que tienen una condición o una comprensión diferente del 144.000, lo referencian hacia otras poblaciones del mundo, diciendo que ese pueblo elegido es el dueño de ese código 144.000. Dada esta enseñanza y dada la comprensión que Gabriel nos ha entregado hoy a través de toda esta historia, pues entonces comprendamos que el 144.000 es un plan de vida que lleva el hombre dentro de sí, pero que se requiere de una voluntad, de un entusiasmo y de una condición de querer hacerlo, que se va logrando con un paso a paso del cual ahorita Gabriel en el cierre nos estaba enseñando cómo se debía de hacer. Significa que voluntad, comprensión, amor y la total certeza de que ese código 144.000, ese hijo de hombre, lo llevamos en el corazón y se está mutando hacia la excelencia en los hombres que de verdad anhelan en su corazón este cambio, esta transformación. Bueno, a todos y a cada uno de ustedes decirles muchas gracias por la conexión hoy. A Gabriel Mauricio por su disposición. Gracias a ustedes. Y sí, celébrenlo en familia, esta vez diferente. Abrácenlos y díganles que los aman. Y perdónenlos, perdónense entre ustedes. Corrijan, propónganse ya no metas materiales en este mundo, sino hacer todos los cambios que el Hijo del Hombre necesita para que se produzca en nosotros. Y el que sepa algo, compártalo con otro. Y así irán creciendo todos juntos en este mismo horizonte. Ámense mucho y hagan los frutos de justicia que Juan dijo y nos exigió. Gracias a ustedes, Pilar, Andrés, a la mesa de trabajo, a todos los oyentes. Muchísimas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes aquí en El Corazón Habla. La verdad es que agradecidos nosotros, el equipo. ¡Aplausos! Y a nuestros amigos que no pudieron venir al estudio, nuestros hermanos que están enfermitos también. Un saludo grandísimo para cada uno de ellos, sentidos desde el corazón. Muchas gracias.